Hola, tengan ustedes un saludo cordial, chicos, chicas. Otra vez nos encontramos acá. En esta oportunidad hablaremos acerca de lo que es el núcleo de una célula eucariota, el material genético y la genética. El núcleo es el centro de control de la célula. Contiene el material genético denominado ADN, el ácido desoxirribonucleico. Fue descubierto por Robert Brown en 1833. Generalmente las células son mononucleares. Sin embargo, hay binucleares como las células hepáticas y cartilaginosas y de 5 núcleos como los osteoblastos, las células musculares estriadas y aquellas que no poseen un núcleo verdadero como son los glóbulos rojos. La célula eucariota, para recordarnos, es aquella que va a tener un núcleo definido con una membrana que la va a rodear. En cambio, la célula procariota no tiene membrana nuclear, el núcleo está en contacto directo con el resto de las células, es decir, está esparcido el ADN en el citoplasma. El núcleo va a presentar tres partes principales, cuáles son la membrana nuclear, el jugo nuclear o carioplasma y el nucleolo, donde se encuentra el ARN o ácido ribonucleico. La membrana nuclear posee una capa externa que se continúa con el retículo endoplásmico y una capa interna, la cual va a presentar poros nucleares que van a poner en contacto al jugo nuclear con el citoplasma celular. El jugo nuclear presenta el nucleoplasma. Vamos a encontrar zonas claras de núcleo, una solución coloidal semilíquida. Están suspendidas en este jugo nuclear la cromatina y el nucleolo. Dentro de sus funciones tenemos la difusión de sustancias metabólicas como ser las proteínas y las enzimas. El nucleolo carece de membrana limitante y contiene ARN en abundancia y escaso ADN. Los cromosomas son cuerpos en forma de bastoncillos, presentan un par de cromátides y fibras de cromatina. En estas fibras de cromatina están los nucleosomas y el ácido desoxirribonucleico. Dentro de los tipos de cromosomas vamos a encontrar los autosomas, que están ubicados de manera individual, los cromosomas sexuales, el cromosoma X y el cromosoma Y, los cromosomas diploides, que se encuentran ubicados en pares homólogos, es decir, iguales, y los haploides, que se encuentran en cromosomas individuales. Las partes del cromosoma encontramos casi siempre en la parte media los centrómeros, los brazos, que son 4, 2 brazos largos y 2 brazos cortos. En los brazos largos estaría la constricción, que va a dar una formación denominada satélite. Y también encontramos dos tipos de constricciones: la central, para dar formación al centrómero, denominado también el cinetocoro, y la constricción secundaria, que va a dar formación a lo que es el satélite. Los cromosomas son estructuras complejas ubicadas en el núcleo de las células que están compuestas por cromatina. La cromatina es el conjunto de ADN en 35%, histonas 35% y otras proteínas. Histónicas 20%, ácido ribonucleico 10%. La clasificación de los cromosomas según la longitud y ubicación de su centrómero va a ser en metacéntricos. El centrómero se ubica en la mitad del cromosoma, por lo que ambos brazos presentan las longitudes similares. Brazo largo y brazo corto son casi iguales. Los cromosomas submetacéntricos, la longitud de un brazo es mayor en comparación a la longitud del otro brazo. Los acrocéntricos,
Un brazo es muy pequeño ya que el centrómero se está aproximando a su extremo con relación al brazo largo, y los telocéntricos en el cual podemos apreciar un solo brazo ya que el centrómero está localizado en el extremo del cromosoma. Los genes. Estos genes se encuentran dentro de lo que es los cromosomas. Es un segmento de ADN que constituye la unidad hereditaria. Se encuentra en un sitio específico de la cromátide denominada locus. Cada cromosoma tiene dos genes idénticos denominados alelos. Los genes pueden ser dominantes o recesivos. Cuando son dominantes denominamos homocigoto. Puede ser homocigoto dominante o puede ser homocigoto recesivo. Y es heterocigoto cuando presenta en sus alelos un cromosoma o un gen dominante y un gen recesivo. Estos genes van a llevar información que se denomina el genotipo, que van a ser las características cromosómicas que tenemos cada uno de nosotros, y el fenotipo, las características físicas que se presentan en cada una de las personas. Asimismo, va a haber alteraciones en estos genes que están dentro de los cromosomas, a lo que se denomina mutación. Dentro del material genético, que es el ADN, es aquel, encontramos los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. El ADN encargado de llevar los rasgos hereditarios y el ARN encargado de la síntesis de proteínas. La estructura de ambos es las bases nitrogenadas, que vamos a encontrar bases púricas y bases pirimídicas, una molécula de azúcar que va a ser la pentosa y un grupo de fosfato. En las características de ADN y ARN, el ADN en la estructura presenta una hilera doble helicoidal, el ARN hilera simple. Los polinucleótidos en el ADN son 2 y en el ARN 1. En la ubicación, el ADN está en el núcleo, en los cromosomas, en las mitocondrias y en los cloroplastos. En cambio, el ARN está en el núcleo y en los ribosomas. La pentosa en el ADN es la desoxirribosa y en el ARN es la ribosa. Dentro de las bases nitrogenadas en el ADN está la adenina, citosina, guanina y timina, y en el ARN la adenina, citosina, guanina y uracilo. La función del ADN es almacenar la información genética y la función del ARN es que permite la expresión de la información genética, así como la síntesis de proteínas. ¿En qué consiste el ARN? Consiste en una larga cadena de unidades de nucleótidos. Cada nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Los nucleótidos del ARN contienen ribosa y en sustitución de la timina tienen al uracilo. Las leyes de Mendel son aquellas que nos van a definir la herencia que se va a pasar de generación en generación. Y tenemos la primera ley de Mendel: cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura para un determinado carácter, todos los descendientes serán híbridos de la primera generación. La segunda ley: cuando se cruzan variedades de la primera generación entre sí, se obtienen semillas que van a ser amarillas en una relación de 3:1, es decir, 75% van a ser amarillas y 1% va a ser verde. El carácter, acá tenemos el homocigoto dominante, el homocigoto recesivo y los heterocigotos. Y la tercera ley de Mendel: cuando se cruzan plantas que difieren en dos caracteres que se denomina dihíbridos, cuyo genotipo, por ejemplo, es A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, es decir, heterocigotos, se originan 4 tipos distintos que se combinaron de todas las formas posibles. En total se obtienen
16 genotipos diferentes. Todo este estudio del ADN, la genética, los cromosomas y las leyes de Mendel nos va a llevar a relacionar con lo que va a ser estas diferentes características que tienen los seres humanos en las diferentes partes del mundo, a lo que se denomina la identidad cultural. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve esto, no? Para conocer a nuestros ancestros o antepasados, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, para conservar la identidad cultural de una región o de una familia. Hasta acá, nuevamente les agradezco por su atención. Será hasta otra oportunidad. Gracias.